Hace mucho tiempo que tengo ganas de tener una estantería preciosa para mi cuarto de baño y me he ido a internet a ver si encontraba algo para comprarlo, algo similar a lo que estáis viendo a la izquierda. Y he encontrado esta, tal cual sale en orden, tal cual me ha salido, 85 euros. He dicho no, voy a ver si encuentro algo más económico. La segunda foto que sale, 109, wow, voy a peor, porque cada vez es más caro, claro, quiero que tenga este estilo un poco rústico, un poco romántico, y me voy a ir un poquito más abajo y encuentro esta de aquí, que bueno, no está mal, 185, o sea, voy a peor, así que va a ser que no, voy a tener que hacerme yo la estantería y todos los elementos que van dentro de la estantería. He comprado estos moldes, unos moldes que son para hacer diferentes piezas. Este es el primero y voy a utilizar escayola. Necesitamos poner el doble de cantidad de escayola que de agua. Pongo 2 vasos de agua y las mismas dimensiones del vaso en escayola, pero en lugar de poner 2 vasos de agua voy a poner 4 de escayola. Tenemos que mezclarlo muy bien. Yo estoy utilizando la parte de atrás de un pincel y no podemos tardar mucho en hacer la mezcla porque la escayola se seca muy rápido y se va endureciendo. Si se endurece demasiado nos va a costar bastante trabajo ponerla dentro de los moldes. Lo que hago es ponerla en este molde, que es un cacharrito que luego veréis qué bonito que queda, que tiene el cacharrito a la parte de abajo y además tiene la tapa. Yo esto lo he hecho por la noche y me he ido a dormir. Al día siguiente por la mañana ya estaba seco. No hace falta esperar tanto, pero yo he preferido esperar por si acaso no quedaba bien. Estos son los otros moldes que tengo, que hago exactamente lo mismo y fijaros cómo me ha quedado la mesa, súper sucia, pero bueno, cuando trabajamos con escayola es lo que pasa. Al día siguiente, cuando me levanto, ya lo tengo todo seco y solo tengo que desmoldar las piezas. A ver qué sale de este molde. Fijaros qué cosa más graciosa, es una maceta de la cara de una chica, pero una maceta y un osito precioso, y el cacharrito que os decía es este con su correspondiente tapa. Puede ser que al desmoldarlo nos encontremos que tiene algunos agujeritos porque nos ha quedado alguna burbuja de aire y eso lo vamos a solucionar de una forma muy rápida. Yo lo que hago es utilizar pasta de la que utilizo de relieve para los stencils y la deposito con una espátula y le paso el dedo para que quede a nivel de la superficie donde, vamos, como es la pieza original. Sencillamente voy poniendo la pasta y voy pasando el dedo. Espero a que se seque y una vez se seque mojo mi dedo con agua y paso el dedo sobre la superficie. Si utilizamos una lija nos va a quedar la marca de la lija y nos va a estropear la superficie tan bonita que tienen las piezas. Si hace falta, pues también utilizamos alguna herramienta, como por ejemplo esta que yo estoy utilizando para arreglarle un poquito la boca. Pero vamos, que queda muy bien y además es muy fácil de hacer. Por cierto, la inversión que he hecho en los moldes no es nada de nada comparado con los precios de las estanterías y encima voy a poder hacer tantas piezas como quiera. Ahora voy a pasar a pintar las piezas. Voy a utilizar este color para el osito, que es como un color arena, un color muy suave. Un poquito más oscuro para la parte delantera de las patas, negro para los ojitos y la nariz, y también ese color un poquito más oscuro, ese color arena un poco más subido, para la parte interna de las orejas. Y así de sencillo. Voy a ponerle un lacito en azul porque mi estantería va a tener tonos verde, menta muy suave y azules, así como un azul también como muy especial que me encanta. Así que le decoro el cuello del osito con este lacito o esta bufandita tan graciosa que es una cinta como de terciopelo. La figura maceta chica también la pinto del mismo color. Ahora voy a pintar el cacharrito con la tapa. Utilizo el verde y el azul. La tapa, la parte superior la pinto en azul y con un stencil le hago un detalle en verde y queda súper bien conjuntado. Voy también a utilizar un frasco de cristal que voy a pintar con el verde menta suave. Y para pintarlo, la primera capa utilizo una esponja de maquillaje, de esas que son súper lisas, para que penetre bien por todos los lados y no me deje la marca del pincel. Y ahora en la segunda capa sí que quiero que quede un poco de textura y lo que hago es depositar la pintura a golpecitos.
Voy a utilizar el mismo azul, un azul muy bonito, un azul precioso que me encanta, que es del mismo tono que lleva el osito en el lazo, y voy a pintar la tapa del frasco también utilizando la esponja de maquillaje. Le voy a dar 2 capas para que se cubra bien. Tenemos que esperar muy bien a que se seque la primera para dar la segunda, porque si no nos llevamos la pintura con la esponja. Y ahora voy a utilizar un poquito de porcelana Jovi. Me pongo crema hidratante en las manos y la voy a teñir con la mezcla del azul y un poco de blanco. Esto que estoy haciendo es para decorar el frasco de cristal y voy a utilizar film transparente. Con un rodillo estiro muy bien la masa para que quede de unos 2 milímetros de grosor. Pongo otro trozo de film transparente sobre la porcelana y con un cortador de galletas de forma circular hago pues eso, un corte redondito. Le voy a decorar un poco más, o sea, voy a hacer una decoración un poco especial, súper bonita, y para ello utilizo este molde de cenefas que hace poco que me he comprado y estoy encantada con él. Esta cenefa va a ir rodeando el círculo. En la parte superior queda como un poco, quiero que quede con un poco de punta, así que uno los 2 trozos y con un cúter corto los 2 trozos a la vez, o sea, los 2 extremos de la porcelana, y así la unión es perfecta. Ahora voy a pegarlo sobre el frasco de cristal utilizando cola blanca. Como la unión entre el círculo central y el marquito que le he puesto alrededor no me acaba de convencer, voy a utilizar otro molde que tiene forma de rositas, que me parece súper cuco, para tapar esa unión, y así va a quedar súper bonito. Solo tengo que ponerle cola blanca y colocarlo en su lugar. El centro me queda como demasiado vacío, así que voy a utilizar este molde que tiene formas de animales y he decidido ponerle una ardilla que coloco y pego en el centro. Y fijaros qué gracioso que queda. Me ha gustado lo del molde este de las rosas, así que le voy a poner un trozo en la tapa. Fijaros en el detalle que la porcelana está teñida con el azul Napoleón y un poco de blanco, así es más clarito que el fondo de la tapa, que tiene el azul Napoleón solo. Así es, hay un contraste que me gusta. He rebajado el azul con agua y ahora le hago una salpicadura finita por toda la superficie sobre el color azul. Ahora voy a llenar mi dedo con pintura blanca y voy a limpiarlo casi todo en un trozo de papel absorbente para pasarlo por la superficie de las piezas de porcelana y así que resalten las formas tan bonitas que tiene. Y ahora con ese azul rebajado con agua y también con mi dedo, con bastante cantidad de agua en la pintura y quitando un poco el exceso sobre un trozo de papel absorbente, le paso el dedo por el contorno. Fijaros que uno de los dedos lo utilizo para depositar el producto y el otro para extenderlo. Así voy controlando la cantidad de pintura que queda en la superficie. ¿Os acordáis del tema de la estantería, verdad? Lo que os he contado al principio. Pues, ¿cómo voy a hacer la estantería? A ver, ¿qué hago yo para conseguir hacer una estantería no demasiado complicada y sobre todo que no me salga tan cara? Pues he recogido 2 cajas de fruta del supermercado y las voy a utilizar para hacerla. Una de las cajas está entera y la otra la he desmontado por completo. Este trozo, digamos que es la estantería principal, voy a hacerlo más ancho, así que le pego pues el mismo lateral que tiene la caja original, se lo pego
por la parte de abajo. En cambio, los laterales, que son más pequeños, necesito que tenga la estantería, o los laterales, mejor dicho, más chiquititos, así que marco hasta donde llega esas maderas que tienen la esquina, la marco con un lápiz, le paso el cúter, como estáis viendo, varias veces, y llega un momento que puedo doblar la pieza y pasar el cúter de arriba abajo y la pieza se corta fácilmente. Este trozo va pegado en el lateral. Pongo bastante cantidad de cola blanca de carpintero para que la unión sea fuerte y fija, y voy a hacer lo mismo en el lado derecho, en el lado izquierdo y también en la parte superior. Primera fase terminada. Ahora voy por los laterales y voy a utilizar un trozo de cartulina para hacer un molde. Coloco la caja sobre el papel y dibujo el contorno que tiene. Este contorno me va a servir de modelo para hacer la forma lateral. Una cosa, yo he decidido utilizar madera para hacer los contornos, los dos lados y también la trasera. ¿Por qué? Porque si utilizamos cartón, luego tenemos que hacer demasiado trabajo para tapar los contornos del cartón, así que por eso he utilizado madera. El molde, como estáis viendo, es muy sencillo. Por arriba he subido 5 centímetros, por abajo he bajado 8, le doy un poco de forma con el lápiz, la forma que yo quiero que tenga, y desde esos 8 centímetros bajo un poquito para abajo otros 5 para hacer otra terminación, así con formas un poco redondeaditas, porque va a tener 3 estantes, mi estantería. Una vez he cortado la cartulina, voy a pasarla a un trozo de madera. Esto es un contrachapado de pino, no demasiado grueso, es finito y así es fácil de cortar. Voy a hacer 2 piezas exactamente iguales, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Si lo hacéis con cartón, os va a resultar pues más sencillo, pero luego vais a tener que tapar los laterales para que no se vea el cartón. Y si lo hacéis con madera, como lo estoy haciendo yo, pues utilizáis una sierra de calar, o yo en mi caso estoy utilizando esta sierra que me va muy bien para hacer estos cortes pequeños en madera. Ahora utilizo una lija de grano un poco grueso para afinar un poco todos esos cortes, porque siempre nos queda alguna rebaba y quiero que quede bien fino y bien acabado el trabajo. Y ahora ya las tengo preparadas para pegar. Voy a poner bastante cantidad de cola blanca en los laterales y pego las 2 piezas. También he cortado una madera a la medida de la trasera. La altura es la misma altura que tengo en los laterales y la anchura, pues la anchura de la caja. Ahora voy a hacer la parte interna. Tengo un dilema, no quiero que se vean las grapas, quiero que se cubran bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una cartulina bastante gruesa y este papel, que es un papel de empapelar la pared, que todas las que me seguís ya habréis visto que este papel lo he utilizado en algún proyecto más, por ejemplo en un cesto que hice para el baño, para la ropa sucia. He cortado la forma de la cartulina y la voy a pegar en el papel. Os digo una cosa importante. Todas las piezas dentro de la caja son diferentes, porque estas cajas no están hechas milimétricamente, las hacen pues un poco, no sé, a granel, de forma rápida, no sé cómo decirlo, pero vamos, que no son exactas. Entonces vamos a tener que cortar cada lateral interno, cada uno tomando la medida, porque no hay 2 lados iguales. Una vez he pegado el papel, voy a cortar las esquinas como estáis viendo. Primero he hecho un corte para que los lados más largos se peguen perfectamente, y los 2 lados más cortos vamos a hacerle un corte un poco en esquina, en inglete o algo así, para que el papel quede perfectamente a la medida de la cartulina y así pues nos encaje estupendamente. Fijaros ahora el corte que hago, que es un poco, pues eso, un poco como inclinado, y esto va a hacer que el papel se quede perfectamente a la medida de la cartulina. Una cosa importante, antes de pegar las piezas que vamos a forrar con papel, tenemos que pintar
todo lo que no va a estar forrado con papel, o sea, todos los contornos, las esquinas y también todos los filos que hay, porque el papel no va a llegar hasta el filo, va a quedar pues tal vez a medio milímetro, pero es suficiente para que quede mal el trabajo si no lo pintamos. Y vamos a buscar un color que sea lo más similar al fondo del papel que estemos utilizando. Una vez lo he pintado, pego los 4 laterales internos, también la parte superior y la parte de abajo, la estantería que es un poco más grandecita, esa, para que desde abajo pues no se vean las letras de la caja como estáis viendo. Una vez lo tengo todo pegado, ya casi esto está terminado, pero faltan algunos detalles. Por ejemplo, la parte que va dentro tiene estas esquinas que son un poco complicadas. Lo que he hecho es cortar una cartulina de ancho y de largo a la medida del interior de la caja. Y luego esas esquinas lo que hago es con la parte de atrás de un pincel marcarlo para intentar que quede lo más justo posible. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo, por ejemplo, el papel que estoy utilizando es un papel para empapelar la pared y tiene cierto grosor. Si cortamos la cartulina muy al ras, luego nos van a quedar las piezas un poco grandes. O sea que del corte vamos a quitar como mínimo pues 1 milímetro por cada lado. Corto esas esquinas que he marcado con la tijera y ahora he pegado el papel sobre la cartulina y lo forro como estáis viendo. Es muy sencillo y si lo hacéis así os va a quedar, vamos, niquelado. Primero pegamos las esquinas y después los laterales. De esta forma el papel queda perfectamente amoldado a la forma de la cartulina. Pongo cola blanca en el reverso del trozo que acabo de hacer y lo pego en el fondo. Y fijaros, queda bastante bien, aunque ahora le voy a dar algún detalle más, porque fijaros que en las esquinas se ve un poco el contorno, así que eso lo voy a arreglar luego. Voy a hacer el molde de la parte de abajo, este trozo de aquí que parece que es un poco complicado. He cortado la cartulina, igual que antes, el ancho y el alto, la profundidad total, y con la parte de atrás de un pincel marco dónde están las dos esquinas y con un lápiz hasta dónde tiene que llegar el corte. Quito la cartulina de aquí, utilizo una regla para hacer que los cortes sean rectos y sencillamente tengo que cortar, forrar y pegar. Quiero que la unión entre el papel y la madera de la caja no se note, así que voy a utilizar pasta de relieve para rellenar esos huecos y que parezca un tablón de madera. ¿Podemos ahorrarnos este paso? Pues sí, podemos ahorrárnoslo, pero yo es que quiero que quede casi perfecta. Perfecta no me va a quedar porque nunca hay nada perfecto, pero voy a intentar que quede lo mejor posible. Así que utilizo la pasta y, como estáis viendo, mis dedos para que esa unión entre el papel y la madera no se perciba. Y utilizo una espátula para depositar el producto y después el dedo para que quede liso. Voy a utilizar estas piezas de porcelana, voy a pegarlas en las esquinas para tapar esas maderas que hay justo en los 4 lados internos de la caja, porque si no se ve demasiado que es una caja de fresas. No quiero que se note, así que utilizo este molde al cual le pongo porcelana en los laterales y también en la parte de atrás para que se pegue como estáis viendo. Voy a poner uno en cada esquina. Coloco otro en la parte superior
Y fijaros lo que os he dicho antes, esos huecos que se ven ahí al fondo, que se ven oscuros, no me gustan. Así que pongo un poco de cola y va a quedar niquelado, va a quedar perfecto. ¿Cómo? Cola blanca y porcelana Jovi. Hago un churro muy finito de porcelana, de la longitud que necesito para cubrir todo el lateral, uno de los más largos. Coloco la porcelana y ahora voy a utilizar crema Nivea y mi dedo y voy a presionar la porcelana para que se amolde a esa esquina. De esa forma voy a conseguir que esos huecos que se veían ya no se vean. Esto es otra cosa, ahora sí que ha quedado completamente disimulados los huecos que había ahí en la parte interna. Voy a utilizar el mismo color que he utilizado para pintar la madera, voy a pintar las piezas de porcelana, las 4 esquinas y también la parte superior, y también la porcelana que he puesto en la parte interna, porque la porcelana cuando se seca tiende a amarillear, y para que no se note la diferencia de color con el papel he rebajado un poco la pintura con agua y también le doy sobre la superficie del papel. En la parte de abajo le voy a poner 3 pomos porque quiero aquí colgar cositas. Utilizo cola block para pegarlos porque la cola block la verdad es que va súper bien, así que los pongo cada uno en su sitio. En la parte de atrás le pongo un gancho justo donde está la primera estantería para que no sobresalga por fuera, y por fin ya tengo mi estantería preciosa para poner en el cuarto de baño, que con esta pared, este fondo de papel pintado que tengo, le queda espectacular. Así que ya sabes, ¿quieres una estantería? Pues ya te he enseñado cómo hacerla. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal y, como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.